Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ya le pedimos perdón a Dios, ahora lo glorificamos, lo hacemos cantando. Señor Dios, que iluminas a los extraviados con la luz de tu verdad, para que puedan volver al buen camino, danos a quienes hacemos profesión de cristianos la gracia de rechazar todo lo que se opone a este nombre y comprometernos con todas tus exigencias. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. En este texto nos muestra cómo es el auténtico profeta, que no se vende por nada ni por nadie, y su profecía, porque proviene de Dios, resulta realmente incómoda, aunque aquellos se creen los más religiosos. Escuchamos la primera lectura. Lectura de la profecía de Amós. Amasías, el sacerdote de Betel, dijo a Amós: «Vete de aquí, vidente, refúgiate en el país de Judá, gánate allí la vida y profetiza allí. Pero no vuelvas a profetizar en Betel, porque este es un santuario del rey, un templo del reino». Amós respondió a Amasías: «Yo no soy profeta, ni hijo de profetas, sino pastor y cultivador de sinocómoros. Pero el Señor me sacó de detrás del rebaño y me dijo: ve a profetizar a mi pueblo de Israel». Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En el Salmo recordemos: nuestro Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Señor, revélanos tu amor, concédenos tu salvación. Señor,
Su salvación está muy cerca de sus fieles, y la gloria habitará en nuestra tierra. Señor, revélanos tu amor, concédenos tu salvación. El amor y la verdad se encontrarán, la justicia y la paz se abrazarán, la verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde el cielo. Señor, revélanos tu amor, concédenos tu salvación. El mismo Señor nos dará sus bienes, y nuestra tierra producirá sus frutos. La justicia irá delante de él, y la paz sobre la huella de sus pasos. Señor, revélanos tu amor, concédenos tu salvación. Pablo eleva un cántico de acción de gracia a Dios, porque su benevolencia no ha acogido desde la eternidad y no ha predestinado a ser su Hijo. Escuchamos la segunda lectura. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Éfeso. Bendito sea Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Cristo con toda clase de bienes espirituales en el cielo, y nos ha elegido en Él antes de la creación del mundo, para que fuéramos santos e irreprochables en su presencia por el amor. Él nos predestinó a ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que nos dio en su Hijo muy querido. En Él hemos sido redimidos por su sangre y hemos recibido el perdón de los pecados, según la riqueza de su gracia, que Dios derramó sobre nosotros, dándonos toda sabiduría y entendimiento. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad, conforme al designio misericordioso que estableció de antemano en Cristo, para que se cumpliera en la plenitud de los tiempos reunir todas las cosas, las del cielo y las de la tierra, bajo una sola cabeza, que es Cristo. Palabra de Dios. En el Santo Evangelio escuchamos ahora al mismo Jesús, que concreta la actitud evangelizadora, dar con libertad y con sencillez. Nos ponemos de pie. Aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya, canten alegres, canten a Dios, habitantes de toda la tierra, vengan a Él con alegría, vengan a Él con regocijo, aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Jesús llamó a los 12 y los envió de 2 en 2, dándoles poder sobre los espíritus impuros,
y les ordenó que no llevaran para el camino más que un bastón, ni pan, ni provisiones, ni dinero, que fueran calzados con sandalias y que no tuvieran 2 túnicas. Les dijo: permanezcan en la casa donde les den alojamiento hasta el momento de partir. Si no los reciben en un lugar y la gente no los escucha, al salir de allí sacudan hasta el polvo de sus pies en testimonio contra ellos. Entonces fueron a predicar, exhortando a la conversión, expulsaron a muchos demonios y sanaron a muchos enfermos, ungiéndolos con óleo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, el ser humano es un ser social, está constituido así, un ser en relación, siempre se tiene que relacionar para desarrollarse, para realizarse. Es un ser social, por eso es importante que el ser humano siempre pertenezca a algún grupo, a alguna comunidad, busca eso, pertenecer. Y fíjense que nosotros pertenecemos a la iglesia de Jesucristo. Gracias a Dios, es algo bueno. Es bueno pertenecer a un grupo, a una comunidad. Es necesario. Y nosotros pertenecemos a la iglesia de Jesucristo. Eso es lo que nosotros tenemos en común y lo que nosotros tenemos que fomentar siempre, ¿no? Después seremos diferentes en un montón de cosas, pero esto es lo que nosotros tenemos que cultivar siempre. Lo que tenemos en común, somos de la iglesia de Jesucristo. ¿Y quiénes son la iglesia? Y justamente todos los que estamos bautizados somos la iglesia. Nosotros somos la iglesia, los que estamos bautizados. Y dentro de ser miembro de la iglesia, uno tiene derechos y obligaciones, como todo, ¿no? Derechos y obligaciones. Al pertenecer a la iglesia de Jesucristo, nosotros tenemos el derecho de recibir todos los bienes espirituales que Jesucristo le dejó a la iglesia. Nosotros tenemos ese derecho, porque somos miembros. Y bueno, eso nos va a permitir a nosotros crecer en lo espiritual, ¿no? Todos los medios que tiene la iglesia, y fortalecernos en lo espiritual, cosa necesaria para cualquier ser humano, que no hay que descuidar nunca, la dimensión espiritual para enfrentar la vida como venga. Es bueno estar fuerte interiormente, espiritualmente, para enfrentar la vida como venga. Entonces uno, siendo parte de la iglesia, siendo miembro de la iglesia, tenemos derechos y también tenemos obligaciones. ¿Y de dónde sacamos esto? Y de las Sagradas Escrituras. Hoy vemos que el Señor nos muestra una obligación, que es justamente la de evangelizar. El tema de la misión. Eso es una tarea de todos. Entonces nos podríamos preguntar, ¿qué estoy haciendo yo concretamente para la evangelización? El Señor me va a preguntar en algún momento. ¿Qué estoy haciendo yo activamente? ¿Estoy evangelizando? ¿O solo eso se lo dejamos a los consagrados, a los curas o no sé a quién? Y yo digo, en ese plano estamos todos en la misma línea, no somos todos bautizados, nada más que el sacerdote, bueno, está llamado a una obligación, digamos, a una responsabilidad un poquito más grande, pero en ese plano todos tenemos la responsabilidad de evangelizar, ¿no? Cada uno desde su lugar, cada uno desde su vocación, tiene el deber, la obligación de evangelizar. Entonces, ¿qué es lo que yo, lo podemos pensar ahora, ¿no? ¿Qué es lo que estoy haciendo yo para la evangelización? El Señor, vemos claramente que lo manda a los discípulos y a que evangelicen, a que todos conozcan la buena noticia de Dios. Esa es la misión. Y ahí tenemos que ser conscientes nosotros de que tenemos un tesoro en las manos, ¿no? Tenemos un tesoro, porque descubrir al Señor, descubrir las cosas de Dios, es tener un tesoro. ¿Por qué? Porque la fe te ayuda a vivir, y cuando uno sabe las cosas de Dios y a uno se le revela las cosas de Dios,
te ayuda a vivir, tan simple como eso. Entonces es un tesoro de verdad, pero no es un tesoro para quedarnos para nosotros nada más. Hay que dársela a los demás. Y acá está el fundamento, que el Señor nos manda. Los discípulos somos nosotros también, los bautizados y los que pertenecemos y formamos el cuerpo de Cristo, la iglesia. Y con eso, cuando nosotros cumplimos esa responsabilidad, Jesucristo va cumpliendo también su misión salvadora. ¿No? Somos el cuerpo de Cristo, cuerpo místico de Cristo, el pueblo de Dios que tiene esa misión de evangelizar, y así se va realizando la obra salvadora de Dios. Entonces, nosotros tenemos que hacer presente el misterio de Cristo. Obviamente que primero encontrarnos con Él, descubrirlo. Nosotros tenemos que descubrir todo lo de Jesucristo es salvación, todo. Por eso siempre tenemos que estar profundizando, siempre tenemos que estar escuchando su palabra, qué es lo que dice Jesucristo, cuáles fueron sus gestos, cuáles fueron sus enseñanzas, cuáles fueron sus promesas, porque Jesucristo hizo promesas. Entonces, nosotros tenemos que descubrir todo eso y buscar realmente un encuentro sincero con el Señor y después salir a anunciarlo. Que esa es la clave, porque fíjense que en los evangelios, cuando se encuentra con Jesús, en muchos de los casos, ¿no? Si ustedes se observan bien, cuando se encuentran con Jesús, inmediatamente salen a anunciarlo. Eso les sale espontáneo. Entonces uno dice, oh, ¿cómo me preparo? No, simplemente buscar el encuentro con el Señor. Buscar el encuentro con Él de todas las maneras posibles. Después te sale espontáneo, porque hay un montón de partes de los evangelios. Supongamos, la samaritana que se encuentra con el Señor y dice el evangelio que se fue con alegría a anunciar a su pueblo, en el pueblo donde ella vivía, con quién se había encontrado. Salió espontáneamente y así en un montón de casos. Entonces, ese es el primer punto y el primer paso. Buscar un encuentro con Jesús. Como lo estamos haciendo ahora, ¿no? Uno viene a la misa para encontrarse con el misterio de Jesús. La misa tiene un misterio muy grande. Con su palabra y en la Eucaristía uno se encuentra con el Señor de una manera misteriosa. Bueno, entonces cuando uno se pone manos a la obra y está consciente, yo tengo la responsabilidad de evangelizar porque me mandó el Señor, yo sé que uno lo experimenta, por ejemplo, en el trabajo, en la familia, a veces con palabras y a veces con gestos, a veces con el testimonio. Uno anuncia la buena noticia del Señor. Pero cuando uno se pone manos a la obra, seamos sinceros, uno también experimenta, que no es lindo, pero es nuestro deber anunciar la palabra de Dios y la buena noticia, pero uno también experimenta en la familia, en el trabajo, con los amigos, experimenta también el rechazo, experimenta también que las puertas se cierran, experimenta que la gente te hace oídos sordos o te muestra indiferencia. Todo lo que se dedican a evangelizar experimentan eso. Entonces no es todo color de rosa, también uno escucha así palabras que menosprecian, porque vos le hablas de las cosas de Dios, porque le hablas de la iglesia, ya te hacen a un lado. Uno experimenta eso, pero eso no nos tiene que entristecer. Siempre tenemos que saber y ser conscientes de que realmente convencidos, ¿no? Nosotros tenemos un tesoro en nuestras manos. Por más que nos rechacen, eso va a pasar. Por más que nos ignoren, nosotros tenemos un tesoro en las manos, en la transmisión de la fe. Entonces no tenemos que tener miedo al rechazo y no tenemos que tener miedo a que sean indiferentes con nosotros. Estamos llamados a evangelizar. Ese es el mensaje del día de hoy, de este domingo. Lo vemos como el profeta Amós que escuchamos en la primera lectura. Dios lo llama, él se siente incapaz, como tantos en las Sagradas Escrituras, se sentían incapaz de anunciar la palabra de Dios. Elegí a otro, le decían a Dios. Elegí a otro porque yo no sé hablar. Sin embargo, Dios
los llama para que anuncien. O sea, llama a todos. Nosotros los bautizados tenemos esa responsabilidad y no es que tenés que tener cierta elocuencia ni nada. Tenemos que anunciar la palabra de Dios y acordarnos siempre de que la palabra de Dios tiene fuerza propia, ¿no? Lo veíamos la semana pasada, reflexionamos que algunos dicen, no, yo no soy digno, por eso no quiero comprometerme con ninguna tarea de evangelización. Pero si vas a aspirar a ser digno, nunca vas a hacer nada. O sea, todos somos indignos de anunciar la palabra de Dios. Y acordarse que la palabra de Dios tiene fuerza propia. Tiene fuerza propia. Hay que saber anunciarlo nada más. Después eso da fruto. Pero tiene fuerza propia, es vida. Es vida la palabra de Dios. Entonces hay que saber anunciarla. Entonces, meditemos eso, ¿no? ¿Qué estamos haciendo nosotros para la evangelización? Lo podemos meditar ahora. ¿Qué estoy haciendo yo concretamente con este mandato que nos dejó el Señor de salir a evangelizar? Nos envía a anunciar su palabra, nos envía a anunciar la buena noticia de Dios. ¿Y qué estoy haciendo concretamente? Y después, bueno, pidamos siempre al Señor la gracia, porque nosotros somos frágiles y débiles, y entonces necesitamos siempre de la gracia de Dios. Pidamos al Señor la gracia para cumplir lo que Él nos pide, para cumplir la misión que Él nos encomendó a todos nosotros los bautizados. Que así sea. Vamos a hacer todos juntos nuestra profesión de fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en el Espíritu, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder del Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí habría de juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Vamos a presentar al Señor ahora humildemente nuestras intenciones. A cada una de las peticiones respondemos, Padre, escucha nuestra oración. Padre, escucha nuestra oración. Por la Santa Iglesia y el Papa Francisco, para que todos escuchemos su palabra, la misma que Jesús, que hoy también nos manifiesta que nuestro mundo y cada uno de nosotros necesita convertirse y que tenemos que volver a recibir nuestro compromiso cristiano. Oremos. Padre, escucha nuestra oración. Por nuestros obispos, para que su Santo Espíritu los ilumine y fortalezca en su misión de guiarnos, para que sepamos dar respuesta a su llamado y así formar iglesia diocesana, verdaderamente responsable de cada nueva alianza, de cara a dar respuesta a la necesidad del tercer milenio. Oremos. Padre, escucha nuestra oración. Por nuestra patria, para que ante esta situación que estamos viviendo nos unamos todos con nuestra ferviente oración para pedir por la salud de nuestro pueblo, especialmente por quienes están en mayor situación de riesgo. Oremos. Padre, escucha nuestra oración. Por los que sufren, los más pobres, los que no encuentran trabajo, los sin techo,
para que en tu Hijo encuentre la fortaleza y en nosotros la caridad fraterna que tanto predicamos, que tan poco cumplimos. Oremos. Padre, escucha nuestra oración. Por nuestra comunidad, para que seamos verdaderos discípulos de Cristo y compartamos con todos nuestros hermanos el don recibido, la buena noticia del amor de Dios y la presencia de Jesucristo entre todos nosotros. Oremos. Padre, escucha nuestra oración. Todas estas intenciones y también lo que tenemos en nuestro corazón, se los pedimos a Dios Padre por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Estas ofrendas son signo de la ofrenda personal que ahora le presentamos al Padre, y hoy más que nunca debe ser nuestra disposición a ser quienes le llevan su mensaje de salvación a tantos hombres que aún no lo conocen o lo han abandonado. Entre tus manos está mi vida, Señor. Entre tus manos todo mi existir. Hay que morir para vivir. Entre tus manos confío mi ser. Si el grano de trigo no muere, si no muere, solo quedará. Pero si muere, en abundancia dará un fruto nuevo que no morirá. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor nos da en tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para el conveniente de toda su santa iglesia. Señor y Dios nuestro, mira con bondad los dones de tu iglesia en oración y concede que al recibirlos se acreciente la santidad de los creyentes. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque reconocemos como obra de tu poder admirable haber socorrido nuestra débil naturaleza con la fuerza de tu divinidad y haber provisto el remedio en la misma debilidad humana. Así donde estuvo nuestra ruina, obraste nuestra salvación. Por Jesucristo, Señor nuestro. Por Él adoran tu grandeza los ángeles que se alegran eternamente en tu presencia. Permítenos asociarnos a sus voces cantando alegremente. Santo el Señor, Dios del universo, Santo el Señor, Dios del universo, Santo el Señor, Dios del universo, Santo es el Señor. Hosana en la
verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío, aumenta mi fe y la fe de mis hermanos. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío, aumenta mi fe y la fe de mis hermanos. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Jorge y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación de nuestro Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes.
pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, nos olvidemos de bienes en tu casa, pero una palabra tuya bastará para sanarnos. En el Salmo le pedíamos al Señor que nos mostrara su misericordia, que es el mismo Jesús ahora. Al acercarnos a comulgar, repitamos ese mismo pedido para que Jesucristo nos dé fuerza para vivir su evangelio cada día. Sois la semilla que ha de crecer, sois estrella que ha de brillar, sois levadura, sois grano de sal, antorcha que debe alumbrar. Sois la mañana que vuelve a nacer, sois espiga que empieza a granar, sois aguijón y caricia a la vez, testigos que voy a enviar. Y amigos por el mundo, anunciando el amor, mensajeros de la vida, de la paz y el perdón. Sed amigos, los testigos de mi resurrección, y llevando mi presencia El cuerpo de Cristo. con vosotros estoy. Soy fuego y savia que vine a traer, sois la hora que agita El cuerpo de Cristo. la levadura pequeña de ayer, fermenta la masa de pan. El cuerpo de Cristo. Una ciudad no se puede esconder, ni los El cuerpo de montes Cristo. se han de ocultar. En nuestras obras, El cuerpo de Cristo. Hermanos, todos aquellos que no han podido acercarse a recibir a Jesucristo sacramentado, puede hacer la comunión espiritualmente, rezando la siguiente oración. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si te hubiera recibido, me abrazo y me uno todo a ti. Oh Señor, no permita que me separe de ti. Amén. yo quiero ser, Señor amado, como el barro en manos de alfarero. Rompe mi vida, hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Quiero ser, Señor amado,
alimentados con esta Eucaristía, te pedimos, Padre, que por la celebración frecuente de este misterio crezca en nosotros el fruto de la salvación, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, como aviso, un agradecimiento para los que colaboraron con el logro que se hizo el 9 de julio, los que hicieron posible, los que hicieron su aporte, sus donaciones, los que trabajaron, los que dieron su tiempo, su presencia y también los que organizaron. Un grupo de hombres con el CAE hicieron posible eso. Y bueno, con el grupo de hombres estamos viendo en qué lo podemos aplicar, siempre para el mantenimiento de la iglesia, reparaciones y eso, ¿no? Es siempre dejar lindo nuestro templo, nuestro lugar donde nosotros celebramos nuestra fe. Y es parte de lo que hablábamos hoy, ¿no? Como bautizados tenemos derechos y obligaciones. También tenemos la obligación de mantener nuestro templo. Y se me vino a la mente una frase que me dijo una monjita hace poco. La frase era esta, dice: qué lindo llegar al final de la vida y decir, yo colaboré para que haya un templo de Dios en esta tierra. ¿No? Ser parte de eso, ¿no? Hicimos un templo para Dios. Es una linda satisfacción, digamos, ¿no? Y creo que de eso se trata, ¿no? Lo hemos experimentado siempre, cómo la comunidad vive una unidad y cuando quiere hacer algo lo logra porque son unidos y porque trabajan cada uno desde su lugar, pone su granito de arena y se puede hacer cualquier cosa, ¿no? Con esa unidad que se vive. Pero el objetivo es ese, ¿no? Dejar un templo lindo para Dios, para que dé muchos frutos. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hemos celebrado la Santa Misa, podemos irnos con alegría y en paz. Quien ha experimentado la presencia de Dios ya no puede seguir viviendo sin reflejar en su propia vida la de su Hijo, impregnando del Evangelio cada uno de sus ambientes donde transcurre su existencia y confiando sobre todo en la providencia del Padre del cielo. Nos despedimos cantando Junto a ti, María. Junto a ti, María, como un niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname de paz. Ave María Purísima, Sin pecado. Si ustedes entran en la página de Facebook de la parroquia, van a encontrar la celebración del aniversario, que tenemos un montón de publicaciones hechas. Así que si entran en Parroquia de Cristo Rey, Facebook, van a encontrar todos los videos que hemos subido desde lo histórico antes de que fuera comprado el terreno. Así que pueden subir sus fotos de bautismo que se hicieron acá, su casamiento, para hacer el video de avanzar. Pero bueno.